Continuamos con el desarrollo de la información, en este caso el análisis. Ayer el INDEC dio a conocer los datos del desempleo para Argentina y con el indicador que se publicó podemos decir que el desempleo está más o menos estable en nuestro país, ha descendido un poco. La preocupación vinculada al mercado laboral y al trabajo parece que pasa por otro lado a esta hora. Nos ponemos en contacto con Juan Costa, quien es analista económico del Centro de Economía Política Argentina. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros, en este caso, bueno, referenciando el número que se dio a conocer ayer. Inicialmente, ¿qué nos está diciendo esta estadística? ¿Cómo lo ves? Mira, el dato, lo más sustancial de alguna forma del informe y de los datos publicados, esto es sobre la EPH, es decir, sobre el total del país, sobre el total urbano, vamos a decir en realidad estrictamente. Y lo que vemos es un incremento en la tasa de actividad, ¿sí? ¿Qué es la tasa de actividad? Es el total de la población activa dentro del total de la población total, ¿sí? Es decir, hay más personas que están en actividad. Un aumento también de la tasa de empleo, ¿sí? Todo esto comparando contra el primer trimestre del año pasado para evitar, hay veces que uno tiene estacionalidad, ¿no? Por trimestre. Entonces, comparando con el mismo trimestre del año pasado, también hay un incremento en la tasa de empleo, o sea, en la cantidad de trabajadores ocupados en relación al total de la población y vinculado a eso, lógicamente, una reducción de la tasa de desocupación, ¿sí? Que ya está en 6,9 el dato trimestral, y bueno, eso nos habla de un sostenido descenso de la tasa de desocupación, que había llegado a un pico de 10,5 puntos aproximadamente durante la pandemia, así en el peor momento de la pandemia. Es una reducción muy sostenida, a veces uno pierde, como a veces solemos hablar de cifras altas cuando hablamos de inflación, de tasas de interés, de otras variables de la economía, a veces uno dice, bueno, 3 puntos bajó, es mucho, ¿sí? En materia de desocupación es mucho, son millones o cientos de miles y en algunos casos millones entre puestos de trabajo registrados y cuentapropismo o puestos de trabajo no registrados que se han ido generando. Así que en esos términos es una buena noticia sin duda. Algo de esto se veía venir porque los datos del SIPA, que es el sistema previsional, que reciben las contribuciones, ¿no? Del sector registrado, y entonces ellos hacen una estimación también, más que una estimación es un dato duro, un dato objetivo de la cantidad de trabajadores que están aportando. Y a través de esos datos también veníamos viendo que se sigue sorpresivamente en un punto, ¿no? Porque la economía ha entrado en una situación compleja y además la actividad económica, si bien todavía no está la Argentina en recesión, estamos en un momento en donde la escasez de divisas complica la actividad económica y sin embargo el empleo registrado, y me refiero estrictamente al empleo privado registrado, sigue creciendo, ¿sí? O sea, no se desacelera. Ya llegamos más de 30 meses, si no me equivoco, desde junio, julio del 2020, o sea, 3 años de crecimiento ininterrumpido también en ese indicador. Así que en general, en materia de lo que son las tasas del mercado laboral, las noticias son buenas. Claro. O sea, dan cuenta de un mercado de trabajo dinámico y que está generando puestos de trabajo. Sí, hay trabajo, la gente tiene trabajo, hay personas que tienen más de un trabajo, pero el foco parece estar puesto, o la necesidad de poner el foco parece que se orienta a la cuestión del tipo de trabajo y a los ingresos. ¿Qué se puede decir en ese sentido? Mira, respecto al tipo de trabajo, ambos, uno a través del EPH puede distinguir en lo que sería, bueno, en economía se le denomina un proxy, pero básicamente sería a través de un indicador secundario podemos acercarnos a otro fenómeno. Lo que serían trabajadores registrados, ¿sí? Que son los trabajadores que tienen un descuento jubilatorio, se ha incrementado, ¿sí? Es decir, el trabajo registrado, acá hablamos de un trabajo en principio, podríamos decir de buena calidad, digo, por lo menos en términos al estar registrado, digo, tiene todas las protecciones de la ley, de los convenios colectivos y demás. Se ha incrementado cerca de, ya te digo exactamente, en 200.000 puestos de trabajo, ¿sí? En el trimestre. Es interesante, digo, anualmente, comparado al primer trimestre del año pasado, y la población que tiene un trabajo sin descuento jubilatorio, que uno podría pensar o que es trabajo no registrado o cuentapropismo, ¿sí?
se ha incrementado en cerca de 300.000 puestos de trabajo, ¿sí? O sea que en ambos casos se incrementa más el trabajo sin descuento jubilatorio, o sea, un trabajo no registrado o cuentapropismo, es cierto, pero ambos se incrementan igualmente. Creo que en materia de empleo, en realidad, hoy la gran discusión y podemos decir, la cuestión que realmente está tensionando está más vinculado al poder adquisitivo que a la falta de empleo, ¿sí? Como en otros momentos, ¿no? Hace mucho, digo, no sé, hace 20 años con la crisis de la convertibilidad, el problema, podríamos decir, el inverso, ¿no? Teníamos muchísimo desempleo, pero los salarios, para aquellos que tenían la suerte de tener un trabajo, los salarios eran, siempre y cuando fuera trabajo registrado y demás, eran relativamente buenos. Hoy en día la situación es un poco la inversa. No hay un grave problema de desempleo. De hecho, bueno, ahí estamos viendo las cifras, ya con desempleos por debajo del 7%, ya casi en mínimos históricos. Y lo mismo para las tasas de empleo, las tasas de actividad, casi todas las tasas que se analizan. Pero bueno, ahí está la cuestión del poder adquisitivo, es decir, del ingreso real, de los salarios reales, y eso obviamente muy vinculado con la evolución de la inflación. A pesar de que hay incrementos nominales de los salarios, la dinámica ascendente de la inflación, que por suerte el último mes se cortó, hace que se pierda igualmente poder adquisitivo. Vamos a ver, por eso ahí me parece que todo el esfuerzo, ¿no?, de la gestión económica está puesto en lograr un sendero decreciente, que obviamente la inflación no se va a parar de un día para el otro, pero sí por lo menos lograr un sendero decreciente de esa inflación, de esa evolución de precios, y de esa forma aspirar a recomponer, ahí sí empezar a recomponer los ingresos. Juan, ¿se puede explicar de manera breve, clara, para que la gente del otro lado pueda entenderlo? ¿De qué manera se podría estar dando cuenta de lo que pasó con los ingresos? ¿Qué explica el deterioro de los salarios? No, a ver, fundamentalmente esto que venimos hablando. Nosotros lo que estamos viendo a través de distintos indicadores del mercado laboral son dos fenómenos. Por un lado, esto que veníamos hablando de un buen dinamismo del mercado laboral en cantidad, ¿sí?, en cantidad de trabajo que se genere y demás. Una creciente heterogeneidad del mercado laboral en materia de ingresos. ¿Qué significa esto? Empieza a aumentar en los últimos años, no ahora, pero particularmente, pero sí continúa, digamos, esta dinámica de un aumento en la brecha entre distintos sectores de trabajadores en materia de ingresos, ¿sí? Esto era algo bastante común, recién nombramos los 90, esto era algo bastante común en los 90, ¿sí?, pero que después se había revertido y hoy de nuevo de a poco comienza a instalarse. Eso significa que vos dentro de los trabajadores, del movimiento de trabajadores en general, tenés algunos sectores que logran equiparar la inflación, ¿sí?, en algunos casos hasta ganándoles algunos puntitos por encima de la inflación, digo, las paritarias, las distintas negociaciones, y otros gremios que quedan muy por detrás. En muchos casos gremios con mayores dificultades a la hora de negociar, o con otro tipo, o gremios de sectores que son trabajo intensivos y por lo tanto el costo laboral, el salario pasa a ser un costo muy importante del sector empresario y por lo tanto hay más resistencia a otorgar incrementos salariales. Son distintas las razones, pero la realidad es que se empieza a ver ese fenómeno de creciente heterogeneidad y por otro lado, de manera más general, lo que te decía recién, ¿no?, la inflación, la dinámica inflacionaria en materia de precios, especialmente alimentos, que eso va horadando, porque cuando uno ve la dinámica de aumento de los convenios, incluso el trabajo registrado, que por ahí es más fácil de analizar y el que más fácil también puede protegerse de la inflación, no son malas las dinámicas de incremento en la mayoría de las paritarias, ¿sí? De hecho, con cláusulas gatillo, con actualizaciones que van equiparando el salario de acuerdo a la inflación, incluso cuando la inflación termina siendo más alta de lo que se preveía al momento de la negociación. Eso va haciendo que por lo menos se va logrando equiparar. Ahora, tenés el problema que igual lo corres de atrás, ¿sí?, porque si a vos te equiparan, vos tuviste varios meses perdiendo, claro. Bueno, finalmente te equiparan, podemos ver el vaso medio lleno, pero también es cierto que tuviste varios meses de pérdida. Pero aún así, en otros gremios o en el caso de los trabajadores no registrados, ahí se dificulta mucho. Entonces, por eso digo, cuando uno piensa en términos de poder adquisitivo, de salario real,
es la combinación de las dos cosas, de los aumentos y de los salarios nominales y cómo va la inflación. En general los aumentos no están mal, el problema es que vos tenés la inflación muy elevada y entonces esa ecuación no termina de dar. Si vos lográs bajar la inflación o por lo menos frenar esa dinámica ascendente, bueno, ahí yo creo que se puede ir empezando a acomodar y empezar a pensar en un escenario de recuperación de poder adquisitivo, ¿no? Que es algo obviamente bastante necesario en este momento. Juan Costa, muchísimas... La verdad, yo te digo, sí. Cuando uno analiza en los últimos años, del 2020 hasta acá, por lo menos el sector registrado, en promedio no pierde, ¿sí? Mantiene. Tenés meses de pérdida, meses de ganancia. Ahora, si vos analizás punta a punta, no pierde. El problema es que vos partías de una base muy baja. ¿Sí? En el 2019 los salarios estaban muy bajos. Entonces, no perder es como que no alcanza, ¿sí? Necesitas recuperar. Entonces, ahí está un poco también la tensión. Bien. Juan, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta pronto.